Hola, ¿qué tal? Por fin os traigo el segundo vídeo de las clases de español. Hoy vamos a tratar el abecedario, así que el vídeo será un poco más largo que el anterior. En español solo hay 5 vocales: A, E, I, O, U. Ahora os las repetiré una a una, y para que os sea más fácil, diré un ejemplo. A, amor. E, escuela. I, isla. O, ojo. U, uno. Una vez más, con este orden: A, E, I, O, U. Ahora el abecedario, y nos ayudaremos de las vocales. A, la vocal. B, ba, be, bi, bo, bu. Un ejemplo es barco. La C, ca, ce, ci, co, cu. Os habréis dado cuenta que he dicho ce y ci. Como ya os dijimos en el anterior capítulo, ese ce y ese ci se parece mucho a thank you, pues es exactamente el mismo. Y un ejemplo de ce es casa. Y ahora el sonido che, cha, che, chi, cho, chu. Como ejemplo tenemos chaqueta. Seguimos con la D. Da, de, di, do, du. Como ejemplo, dedo. Luego viene la E, que es otra vocal. Y luego la F. Fa, fe, fi, fo, fu. Como ejemplo, flor. La G. Ga, ge, gi, go, gu. Para esta consonante, cal ponerle una U entre la G y la E y entre la G y la I. Si no, sería G y Gi. Y para que suene igual que ga, se le añade la U. Por eso es ga, ge, gi, go, gu. Como ejemplo, gato. Ahora la H. A, E, I, O, U. ¿Se habéis fijado? La H no tiene sonido. Como ejemplo, hombre. La vocal I. Ahora toca la J. Ja, je, ji, jo, ju. Es el mismo sonido que la J coreana, pero más fuerte. Ja, je, ji, jo, ju. Como podéis ver, tiene el mismo sonido que G y Ji, con la G. Un ejemplo de J es jamón. Seguimos con la K. Ka, ke, ki, ko, ku. Esta letra solo la usamos para palabras extranjeras. Un ejemplo con K es kilogramo. Seguimos, la L. La, le, li, lo, lu. Un buen ejemplo, luna. Seguimos con la L. Ya, ye, yi, yo, yu. Suena como si tuviera una I delante de cada vocal. Un ejemplo es lluvia. M. Ma, me, mi, mo, mu. Un ejemplo, mujer. Con la N. Na, ne, ni, no, nu. El ejemplo, noche. Con la ñ. ña, ñe, ñi, ño, ñu. El ejemplo, español. La vocal O. Seguimos con la P. Pa, pe, pi, po, pu. Ejemplo, perro. Con la Q. Que, ki, cu.
delante de que y ki, igual que ge y ji, se necesita una u en que y ki. Y Q ya lleva una vocal después. Un ejemplo, que. Seguimos con la R. Ra, re, ri, ro, ru. Para los coreanos tal vez es muy difícil pronunciarla. Os tiene que vibrar la lengua. Rosa. La S. Sa, se, si, so, su. Hay que tener en cuenta que S y I no suena como un coreano, que es shi. No, es si. Un ejemplo es sol. Con la T. Ta, te, ti, to, tu. Un ejemplo, toro. La vocal U. Seguimos con la V. Ba, be, bi, bo, bu. Tiene el mismo sonido que B. Un ejemplo, vaca. Seguimos con la W. Wa, we, wi, wo, wu. Solo la usamos para palabras extranjeras. Un ejemplo, whisky. Seguimos con la X. Le añadiré una E delante porque al principio de palabra no existe la X. Exa, exe, exi, exo, exu. La X la podéis pronunciar como KS. Un ejemplo, examen. Con la Y. Ya, ye, yi, yo, yu. Ejemplo, yogur. Con la Z. Za, ce, ci, zo, zu. Es el mismo sonido que C y ci, con C. Ejemplo, zo. Y aquí acaba el vídeo de hoy. Una vez más, muchísimas gracias por verme. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, aquí os dejo mi mail. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.